señora, yo le prometo que no voy a hacer un mal uso de esta entrevista. Pues sí, pero con la situación de mi hijo ya no sé qué es bueno, qué es malo. Si me voy, el capitán me va a golpear. Entonces vamos los dos, a ver si ese cabrón se atreve. Eres mía. Eres mía. No. Inmunidad, embajada, dinero, si quieren. Todo eso y más le vamos a ofrecer a cambio de que hable. Maldita traidor. Porque ahora se van a morir los dos. El trato va a continuar igual, pero de una forma diferente. Discúlpeme, no lo entiendo. Están a punto de anunciar la liberación del presidente Alvarado. Justo en este momento estamos recibiendo la convocatoria a la rueda de prensa. Paré la entrevista, don Pedro. Sería como echarle toda la planadora encima. Primero el juez Linares, y luego la entrevista de su hermanito. ¿Es cierto? ¿Me lo confiesa hoy? Parece ser que sí. Se absuelve a Carmelo Alvarado de los cargos presentados en su contra con relación al asesinato de la señora Virginia Carranza. ¡Eso! Con respecto a los demás cargos que a la fecha lo mantienen en prisión, esta representación da por buenos los argumentos presentados por la parte acusadora, atrayendo además la presunta responsabilidad por el delito de intento de evasión de un centro penal y otros que a la vista de esta jurisdicción pudieran adicionarse. Por lo que declaro a Carmelo Alvarado Mateos formalmente preso y sujeto a un proceso penal federal que lo mantendrá en prisión preventiva por un plazo que no deberá ser menor a 6 meses ni mayor a 2 años. No habrá preguntas ni respuestas. Gracias por su atención. ¿Lo mantendrá en prisión? Eso dijo. ¡No! Es que no me cabe en la cabeza, compadre. Haber rechazado 222 millones de dólares que se pudo haber embolsado el pendejo de la nada. Se lo pusimos en bandeja de plata. El banco no puso un solo pero. Uno solo no puso. No sé qué quiere el pinche mugroso. Morirse de hambre y pasar a la historia como lo que es un campesino ignorante. Sí, pero mi paciencia tiene un límite. Le voy a mandar al pinche gringo. ¿Ya terminó de negociar con el socio? Ya. Entonces sí mándate que se lo chique. Tranquilo, compadre. Sí, lo vamos a hacer. Poco a poquito, desde adentro. Poco a poquito. ¿Sabes qué es lo más fácil? Seguirnos por la misma ruta. O sea, dices que aunque no se embolsó los 222 millones de dólares, que parezca que sí lo hizo. Te amo. Eres un genio, compadre. Te amo. Hay que cerrar el candado por los dos lados. Sí, con los gringos y con los medios. Y a quitárnoslo de encima. Tranquilo, compadrito, tranquilo ese mi genio. Mi genio se está ahogando por tantas genialidades. Virginia. Hola. Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sigues hermosa como siempre. ¿Tienes reunión con Rupert? Con el señor Landon, sí. Perdón, seguramente nos hemos visto antes, pero no logro saber quién eres. Oh, claro. Qué tonto. Seguramente conoces mucha gente todos los días. Sí. Roger Brown. Nos conocimos hace meses en una reunión que tuvo el embajador con el equipo de transición del presidente Alvarado para hablar sobre el plan binacional. Yo estuve ahí. Ah, pues mucho gusto de volverte a ver, Roger. Virginia, cuando quieras podemos platicar. Me parece muy interesante el planteamiento del presidente Alvarado sobre el plan binacional. Y bueno, también podríamos salir a tomar algo y conocerlos mejor.
Claro que sí. Señorita Perdón. Carranza. Perdón. Qué pena, pero el señor Landon está retrasado. Ay, no me digas eso. ¿Y cuándo lo puedo ver? Su vuelo salió tarde de Washington. Tal vez mañana. Hasta mañana, entonces. Bueno, ni hablar. Muchas gracias. Buen día. Roger. Perdón, sigo dándole vueltas a la memoria y no logro ubicarte en esa reunión con el embajador. ¿No nos habremos visto en algún otro lugar? No lo creo, Virginia. La verdad es que todavía no tengo amigos mexicanos. Y, bueno, tampoco suelo andar de un lado para otro aún en tu país. Entonces llevas poco tiempo en México. ¿Quieres platicar? Cuando quieras, yo estoy dispuesto para ti. No, me refiero justo ahora porque me acaban de cancelar mi junta, entonces no sé si quieres ir a tomar. Claro, te sigo. Muchas gracias, vamos. Entonces, ¿trabajas aquí en la embajada? Sí, trabajo con Rupert. Ah, ok. ¿Lo pueden creer? El presidente ahora sí se fajó los pantalones. ¿Y ahora cómo va a terminar las obras inconclusas? Difícil, muy difícil será el primer año de su gobierno. Hey, velo. Él es Carmelo, el show de la presidencia. ¿Qué se podía esperar? Yo creo que nuestro flamante presidente ni siquiera sabe lo que es un crédito. Soy fan. Yo quiero ser como Carmelo. Hasta Pía Bolaños y sus miles de seguidores te critican. Bueno, pues están opinando sin saber. Vaya que le dieron línea. Ese dinero hubiera sido muy útil, Carmelo. Hubiéramos podido terminar varias obras que están inconclusas. ¿Cómo? Y endeudarnos más. Tú sabes muy bien que no estamos en condiciones. Y yo soy el encargado de cuidar el dinero de este país. Pues sí, pero también necesitamos inversión pública y empleos. Y esos recursos nos hubieran dado a ambos. Es cierto. Tú lo sabes. Usted lo sabe, señor presidente. Ah, pasaste la formalidad para poder decir eso. Usted un pendejo, señor presidente. Bueno, pues puedes pendejar a Carmelo o al presidente porque no los vas a convencer. El Banco de Desarrollo por las Américas estaba exigiendo como parte de su crédito que abríamos una línea de comunicación de nuestros programas. No me ¿Y saben cuándo habíamos terminado de pagar esa deuda? Nunca. Tanto como nunca, no. Nos ofrecieron buenos plazos. Mira, Manuel, soy ranchero, pero no soy pendejo. Ese crédito es demasiado caro. Demasiado caro en todos sentidos. Y yo no quiero que heredemos una deuda, mucho menos cuando nuestro gobierno está comenzando. Eso es todo. Tú y yo tenemos algo pendiente, ¿podemos hablar? Sí, podemos hablar, pero ahora tengo prisa. ¿Y podemos saber a dónde vas? Sí, pueden saber. Pero después, me están esperando. ¿Vas a insistir con lo de tu renuncia? Es mi deber, ¿no? ¿Y tu deber con nosotros y con mi proyecto? Claro. Y quiero que traten muy bien a mi compadre y que todo lo que él solicite le sea perfectamente bien abastecido, ¿de acuerdo? El señor Espinosa es muy especial. Es que luego se enoja y nos amenaza. Ay, por Dios, ¿con qué los puede amenazar este hombre? No sean ineptos. Ellos saben muy bien su trabajo, compadre. Sí, compadre. Pero... Regálame un segundo. ¿Me permiten? Con permiso. Y quita esa cara, doctor. Ahora sí. Logré hacer contacto. Ya comenzó el operativo. ¿Ya viste? Ya oí, y este gringo no se anda con cuentos, ¿eh? O sea que... Ole, allá está ese. Sí, la suerte está echada, compadre. Las campanas al vuelo. Sí, señor. Ponte tu oxígeno. Está ya. Sí, pero póntelo de todas maneras. Es bueno respirar el oxígeno. No puede serlo, tío, no puede ser. Tío, ¿qué pasó? Eso. ¿Por qué? Si ya lo iban a liberar. Pues ya no. ¿Qué hijos de p... Papi, cálmate, por favor. No, no puedo y no quiero. ¿Qué va a pasar ahora? No va a pasar nada, Josefina, ya pasó.
Con ese fallo lo único que hacen es evitar que Carmelo vuelva a la presidencia. Se acaba el plazo y lo saben. Así como también sabían que de salir libre esta misma semana, él iba a estar de vuelta en el cargo. Todo esto es una maniobra. ¿Pero de quién? ¿Del juez? Quiero ver a Federico Iturbe aquí en mi oficina en este instante. Algo le pasó a Linares. Papi. Cambió el fallo de última hora. Bueno, pero tranquilízate. Me preocupas, ¿te va a dar algo? No, ya me dio. Ya nos dio a todos. Josefina, quiero que te vayas. ¿Pero por qué? Quiero a Dos Alma Enrique aquí, ahorita. Por favor, hija, vete. Es que... Son asuntos de Estado, Josefina. No puedes estar aquí. Yo lo entiendo, pero yo considero... Josefina, vete, por favor. ¡Vete ya! Nada más te voy a decir una cosa. Tu nieto y yo te necesitamos vivo. Pero por muy borracho que esté, no olvido. ¿Ha usted escuchado eso de que la mujer o la pistola no se prestan de ningún hombre? Hey, eso es lo que dicen, capitán. Pues usted me las desgració anoche, a las 2. Puso sus asquerosas manos de muy presidente. Esto es personal, capitán. Rupert, el paso fue decisivo y así es como lo tiene que saber tu jefe. El tipo quedó anulado. Sí, si hiciera algún ruido, nosotros tenemos la forma de cómo acabar de desprestigiarlo. ¿Sí me comprendes? Sí, la entrevista, la que te dije. Eso lo vemos luego, yo te aviso. Ruperto, todo está bajo control. En cuanto hable yo con Guido, yo te llamo por teléfono. Ay, gringos. Brindemos. Salud, salud, salud. Salud. Rivas Macín. El mismísimo presidente, don Pedro. Usted es el que decide. No tengo tiempo para atender al presidentuchos. Dile que le llamo luego. Oye, gringos son bien exagerados, no saben cómo divertirse. ¡Prost! ¿Qué pasó con Dos Alma Enrique? Lo quiero aquí, pero ya. ¿Y si ella está involucrada? No creo que Virginia sea parte de ellos. ¿Ellos? Si por ellos te refieres a tus enemigos, son muchos. Muchos ellos. Y también somos muchos los nosotros. No. ¿Tú crees en mí? Aquí estoy. Vámonos corriendito, presidente. Sí, señor. Confía solamente en el mayor, Paco Canales y en Emanuel. En nadie más. Mucho menos en Adonis Madrigal. Yo confío en mí. Confío en ti. Tú sabes que te quiero, mi alma. Yo también. Y no quisiera que... Me imagino que quieres estar sola. Te imaginas bien. Pues no me importa. Miranda, por favor. Mira, me impresionó mucho cómo te pusiste con la noticia de Carmelo. Yo no sé cómo debo reaccionar. Lo que quieres es echar pleito mejor. No, de verdad que no. Estoy aquí. Estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, no lo vamos a dejar en una isla en medio del océano, ¿no?
Entonces dime, ¿qué hacemos? Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¿No me van a trasladar?